Buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de esta semana. Gracias por su puntualidad, por su participación. En este momento estamos conectados 9 personas asistiendo a la sesión. Antes de iniciar con los temas del día de hoy, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario de las sesiones anteriores, de las guías 1 y 2 de Word. Algo que quieran preguntar, algo que no hayan entendido de lo que deben realizar. Recuerden que esa actividad tienen plazo para subirla el próximo jueves 12 de noviembre. No hay preguntas, muy bien. Entonces iniciamos con los temas del día de hoy. Hoy vamos a terminar con la tercera guía de Word y vamos a iniciar con la primera guía de Excel. Entonces voy a compartirles pantalla para que miremos la guía 3 de Word. Aquí la tenemos. En esta guía, entonces lo que vamos a trabajar es el tema de combinación de correspondencia. Aquí está la primera actividad de reflexión. Dice que en la siguiente figura, igual que hicimos con el pantallazo de Word, ahora lo vamos a hacer con el de Excel. Vamos a identificar las partes en esta captura de pantalla. Entonces ustedes van a identificar cuál es la barra de herramientas, cuál es la barra de menú, cuáles son las barras de desplazamiento, cómo está conformada una hoja de Excel, cómo es su presentación. Van a identificar exactamente cada una de las partes y la van a enviar como actividad, como una de las actividades de la guía número 3. Aquí viene inclusive material que le puede servir para responder a esa actividad. Luego viene las actividades de transferencia de conocimiento. Entonces dice, estimado aprendiz, esta actividad tiene como propósito generar un espacio para la ejercitación en el manejo de herramientas proveídas por el procesador de texto Word, Excel y normas APA. Es decir, vamos a trabajar esos 3 elementos. En esta actividad usted realizará la combinación de correspondencia para presentar a una cantidad de clientes, los servicios o portafolios de productos que ofrece su empresa o la entidad donde usted labora. Por favor, considere las siguientes instrucciones. Y aquí vamos a desarrollar uno a uno las instrucciones para lograr una carta de presentación a varias personas, a varios clientes. Entonces quisiera preguntarles si alguien sabe qué significa combinación de correspondencia. Si alguien ya ha trabajado la combinación de correspondencia en Word y tiene una idea de para qué puede servir. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie ha oído el tema de combinación de correspondencia? Veo que están llegando más compañeritos. Muy bien. Bueno. Entonces la combinación de correspondencia lo que nos sirve es para enviar a varios destinatarios
un documento que tiene el mismo contenido, solo que lo vamos a personalizar, ese contenido, pues de acuerdo a los datos de cada uno de esas personas o de esos clientes. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es que elabore una carta donde presente los servicios de la empresa donde usted trabaja y luego cree un archivo Excel con la siguiente información. Entonces yo voy a abrir, lo primero que voy a abrir es un archivo de Excel nuevo. Perdón, estoy abriendo uno de Word, vamos a abrir uno de Excel. Archivo nuevo y voy a tomar este libro en blanco. Aquí me voy a adelantar un poquito de lo que ustedes deben hacer. Esta es la presentación de Excel. Excel tiene pues algunas similitudes a Word, pero las diferencias también son bastante grandes. Hay partes que son propias de la herramienta y que son muy importantes para desarrollar pues todo el potencial que tiene Excel. Entonces, esta es la vista de Excel y en el ejercicio, aquí en la guía, me están pidiendo que cree un documento con la siguiente información. Lo voy a colocar aquí al lado para estar revisando qué es lo que debo colocar. Debo colocar nombre de la empresa. Entonces, nombre de la empresa. ¿Qué más debo colocar? El NID, el título, el nombre del representante legal, la dirección, una ciudad y un correo electrónico. Voy a ampliar estos campos para que se quede bien bonita la información. Y me dice que guarde el archivo de Excel con el nombre de clientes. Entonces le voy a decir archivo, guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de clientes. Y me dice que registre información para 10 clientes. Entonces ya me voy a concentrar es en este archivo. Lo voy a maximizar y me voy a concentrar en registrar datos para algunos clientes. En el ejercicio le piden registrar 10 clientes, yo voy a registrar 3. ¿Qué datos voy a colocar acá? Vamos a colocar empresas que venden ropa. Entonces, una va a ser Esprit, creo que se escribe así. Vamos a colocar un número de NID. Nos vamos a inventar esta información. El título va a corresponder a la forma en que usted quiere llamar a la persona. Señor, señora, doctor, doctora. Entonces allá le vamos a escribir a la doctora. Y el nombre de la representante es Claudia Gómez. ¿A qué dirección? A la avenida Circunvalar. ¿De qué ciudad? De Bogotá. Y vamos a colocar un correo electrónico. @esprit.com.co. Esta información, vuelvo y les repito, está siendo inventada. ¿Qué otro nombre de empresa? Vamos a colocar a Falabella. Vamos a colocar un número de NID y allá vamos a escribirle al doctor Julio Pérez de la calle 80
y esto va a ser en Medellín. Vamos a colocar un correo. Y por último vamos a escribirle a personas de ¿qué empresa? De ¿qué otro? De ropa. Arturo Calle. Aquí le vamos a escribir al doctor Carlos Calle. Aquí por la avenida. Voy acá. Esto va a ser en la ciudad de Cali. Y vamos a escribir algún correo. Muy bien, vamos a guardar y vamos a dejar el archivo ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solo hemos creado un archivo Excel de acuerdo a como nos está indicando la guía con información para algunos clientes. En la guía le piden 10, yo registré 3. ¿Alguna pregunta? No, señora. Muy bien, listo, continuemos. Vamos a abrir la guía. Entonces dice que ahora sí vamos a hacer la carta y realizar la combinación de correspondencia. Entonces voy a abrir un documento en blanco de Word. Si ustedes quieren utilizar una plantilla, lo pueden hacer. Yo voy a utilizar un documento de Word para, un documento en blanco de Word para hacer la combinación. Me voy al menú de correspondencia y aquí está la opción de iniciar la combinación de correspondencia. Dice que crea un documento y lo envía a distintas personas. Vamos a ver cómo es el procedimiento. ¿Qué puedo combinar? Puedo combinar cartas, mensajes de correo, sobres, etiquetas o el directorio. Y trabajar un documento normal o irme al asistente. Yo me voy a ir al asistente para combinar la correspondencia. Cuando abro el asistente, entonces aquí me abre al lado derecho de la pantalla las opciones para combinar correspondencia. Son 6 pasos que debo seguir. Aquí dice paso 1 de 6. En este momento estoy en el paso 1, donde me pide que seleccione el tipo de documento. Ya les decía que podíamos combinar cartas, mensajes de correo, sobres, etiquetas o listas de direcciones. En este momento, pues voy a combinar una carta y le doy siguiente. El segundo paso dice que seleccione el documento inicial, que cómo deseo configurar las cartas. Si utilizando este documento, este actual, o utilizando una plantilla, o quizás algún documento que ustedes ya tengan hecho. Aquí voy a utilizar este documento, esta hoja de Word que tengo abierta. Paso número 3. Me dice que combine ahora los destinatarios, que si quiero utilizar una lista existente, que si quiero utilizar mis contactos de Outlook o escribir una lista nueva. Recuerdan que ya nosotros hicimos esa lista de datos, entonces me voy a examinar, me voy al escritorio y tomo el archivo clientes. Lo selecciono y le digo abrir. Él me está diciendo que hay información en la hoja 1 y esa es la que yo tengo registrada la información. Le doy a aceptar y él ya me presenta los datos que yo coloqué. Si ve que aquí están las 3 empresas,
Spirit, Falabella y Arturo Calle. Sprit, perdón. Y puedo aquí ordenarlos, filtrarlos, porque quizás tenga muchos clientes y a todos no les quiera escribir. Pero en este caso, pues, le quiero escribir a todos los que están aquí marcados. Entonces, como esos son los clientes que yo quiero combinar, le doy a aceptar. Y fíjense que aquí ya quedó ligado este documento 1 con la hoja 1 del archivo clientes de Excel. Muy bien. Ya vamos en el paso 3, vamos al paso 4. Dice, si aún no lo ha hecho, escriba ahora. ¿Qué voy a escribir? La carta. Entonces vamos a empezar a escribir. Bogotá, 9 de noviembre de 2020. Normalmente en la carta aquí, ¿qué iría? Señor, señora, doctor, doctora, pero eso ya lo tenemos registrado en ese archivo de clientes. Entonces es aquí donde voy a empezar a insertar esos campos que van a cambiarse en las diferentes cartas. Entonces me voy aquí a más elementos y aparecen los campos de ese archivo. Entonces, ¿qué le voy a colocar acá? El título y le digo insertar y cerrar. Entonces ya quedó puesto el título. Después del título, ¿qué le vamos a colocar? El nombre del representante legal, insertar y cerrar. Después, ¿qué más le podemos colocar? El nombre de la empresa. ¿Qué más le podemos colocar? La dirección. Y la ciudad. Ya ustedes aquí son libres de empezar a diseñar su propia carta. Aquí yo le voy a colocar respetado y le voy a insertar nuevamente el título. Coma, para nuestra empresa, respetado para nuestra empresa, es un gusto saludarlo, y presentar ante ustedes. Aquí estamos escribiendo ya lo que le queremos decir a todas estas personas y presentar ante ustedes nuestro portafolio de servicios que estamos seguros le van a ayudar en la aplicación de los protocolos de bioseguridad que tiene establecido el gobierno nacional. A su correo, y entonces insertamos el campo de correo. Recuerdan que lo tenemos, cerrar. Le estaremos enviando nuestro portafolio de productos, esperando llenar las expectativas de sus necesidades. Ya que ustedes pueden inventar muchísimas cosas más, entonces quedamos atentos a sus comentarios al correo
Entonces me voy a inventar un correo mío, @alemar.com.co. Cordialmente, y entonces lo firmo acá. Lucía Aldana, representante legal. Muy bien, supongamos que esta es la carta que debemos enviar. Vamos a ver cómo nos está quedando y estamos en el paso número 4. Paso número 5. Entonces es la vista previa de las cartas. Fíjense que ya él me tomó el primer dato de la persona o de la empresa que teníamos. Entonces aquí ya me lo convirtió a la doctora Claudia Gómez de Spirit, Avenida Circunvalar, Bogotá. Respetada doctora, entonces aquí hay que arreglarle. Miremos cómo nos está quedando la carta. Yo le corregiría unas cosas. Aquí no está el nombre, sí está el nombre de la empresa, la avenida, la dirección, la ciudad, pero aquí hay algo que me está generando como un error, porque dice repestado. Entonces me voy al paso anterior, donde escribí la carta, hago las correcciones, es respetado. Esto lo voy a colocar con alineación. Aquí el nombre de la empresa la voy a poner en negrilla. Lo mismo el dato mío que es representante legal. Y pues la empresa, porque no la he colocado. Le voy a dar más espacio acá y más espacio aquí. Es decir, estoy puliendo la carta. Creo que ya sí queda mucho mejor. Me voy nuevamente al paso número 5. Fíjense que ya queda un poco mejor presentada la carta. Y si ya usted está seguro que esta es la información que quiere enviar, se va al paso número 6 para completar la combinación. Aquí le pide que si la quiere imprimir de una vez o quiere editar las cartas, y que si quiere combinar todos los registros, solo el registro actual o seleccionar un rango de registros. Yo le voy a decir que todos porque solo tengo 3 cartas. Entonces, en el momento en que yo le dé a aceptar, él me va a generar un nuevo archivo de Word que se va a llamar cartas, en este caso cartas 1, porque es la primera que he hecho. Y aquí van a aparecer las 3 cartas, en este caso, de las empresas a las cuales yo les voy a escribir. Entonces está, en primera instancia, Esprit, Falabella, Fallo. Si tuviese más cartas, pues de una vez les haría la combinación. Pero aquí, si se dan cuenta, está personalizando la información de cada empresa de acuerdo a cómo lo diseñamos nosotros, y de esta manera usted va a tener en un solo momento muchas cartas de acuerdo a la información que tenga registrada. Esa es la combinación de correspondencia. Hacer un documento, porque no necesariamente es una carta, sino un documento que el texto y el contexto sea el mismo para ser enviado o impreso o informado a varias personas o a varios remitentes. ¿Preguntas de la combinación de correspondencia? No, señora, por mi lado no.
¿Y les quedó claro cómo es el procedimiento? Sí, señora. Muy bien, gracias. Entonces, en esta guía, ¿qué deben enviar ustedes? Deben enviar lo primero que nos pide la guía, que es el pantallazo de Excel con la identificación de las partes. Deben enviar el archivo de Excel que se llama clientes, con los datos de los 10 clientes. Deben enviar la carta original, o sea, el documento donde realizan la combinación de correspondencia, y las cartas combinadas, es decir, un archivo donde van a verse las 10 cartas para los 10 clientes que ustedes quieren invitar o enviar información. Esa es la actividad número 3. ¿Preguntas de qué es lo que deben hacer con esa guía? Profe, ¿qué pantallazo? Es que no la entendí. Lo del pantallazo es la misma captura que hicieron de Word, ahora van a hacer la captura de la presentación del programa de Excel. Y aquí van a identificar las partes. Esa es la primera actividad de esta guía número 3. ¿Sí? ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, señora, pues cuando vayamos a hacerlo de clientes, ¿no? Entonces tomamos captura y lo enviamos. Sí, pero la idea es que la identifiquen, ¿no? Donde quedan las barras de desplazamiento, las barras de menú, donde queda la barra de fórmula, la barra del cuadro de nombres. Que si usted quiere colocarle flecha aquí, por ejemplo, insertar una forma, y entonces aquí tú dices, por ejemplo, lo marcas acá con flecha. Vamos a ponerla un poquito más gruesa, la flecha. Y vamos a cambiarle, vamos a ponerla más para acá, bajarla un poquito para que nos quede bien. Acá, y entonces tú identificas, toda esa línea es, ¿cómo se llama? Insertemos otra flecha. Y esta área, ¿cómo se llama? Entonces, contorno, vamos a ponerle un grosor por acá, y le vamos a colocar también un color para que quede, que se resalte. Entonces tú vas poniéndoles nombres, entonces acá le pones 1 o le pones 2 o le pones el nombre completo. Esa es la identificación del pantallazo. Esto mismo lo Listo. deben hacer en Word. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro ahora sí? Sí, Sí, señora. señora. Muy bien. Señora. Esta es la primera actividad. Y luego, pues en la combinación de correspondencia se generan 3 archivos. Uno, vuelvo y le repito, es el archivo clientes, donde están los datos de los clientes que ustedes se han inventado. Otro archivo es la carta original, llamémosla así, donde están haciendo el documento. Y 3, la carta, el archivo donde están las 10 cartas para las 10 empresas. Luego verifico que hayan hecho la combinación de correspondencia. Esas son las actividades de la guía número 3. ¿Hasta cuándo tienen plazo de entregar esta guía? Como el próximo lunes es festivo, entonces tienen plazo hasta el próximo martes, es decir, el 17 de noviembre, para entregarlas.
Pero fíjense que es importante ir adelantando para aclarar de pronto dudas e inquietudes que se les puedan presentar. Bien, preguntas, inquietudes. No, señora. Muy bien. Entonces también les decía que hoy vamos a arrancar con el tema de Excel. Entonces en Excel me voy a ir a territorio, me voy a ir a contenidos del curso, porque les voy a mostrar la forma en que vamos a ingresar. Perdón un segundito. Mil disculpas que sonó ese teléfono. Muy bien. Les estaba diciendo que les voy a mostrar la forma como vamos a trabajar ahora en Excel. Entonces aquí en proyecto nos vamos a ir a las fases del proyecto formativo, a TIC, que es donde estamos nosotros, y aquí en gestionar está ya la carpeta de Excel. En Excel les abrí carpetas independientes para la sesión 1, para la 2, para la 3 y vamos a crear hasta la 9. Esta sería nuestra primera sesión de Excel. Entonces entramos a la carpeta S1 y aquí vamos a encontrar la guía, un material de estudio, unos ejercicios y el enlace del taller. ¿Por qué se abrió la guía y material de estudio? Porque en el material de estudio les he querido colocar paso a paso lo que requieren como documentos soportes para realizar la guía. Entonces, si los dejaba toda esa información dentro del archivo guía, iba a quedar un documento muy extenso. Pero por eso los abrí, por eso son dos archivos que es importante que ustedes revisen. El que se llama ejercicios S1, S2, S3, es donde están lo que debemos resolver y lo que debemos enviar. Entonces les voy a mostrar cómo es la guía. Entonces acá está la guía 1 de la hoja de cálculo. Tiene las mismas partes, la identificación, una presentación, unas actividades de reflexión y siempre se les va a presentar los temas que se van a trabajar. Entonces fíjense que tenemos hartos temas para trabajar en la primera sesión de Excel y simplemente son indicaciones. Es muy pequeña la guía. Si me voy al material de estudio de esa primera sesión, están los temas y aquí están en detalle cada uno de esos temas y les están informando cómo hacer el procedimiento. Es decir, si usted tiene dudas de cómo se hace algún procedimiento, pues se remite al material de estudio y allí les está indicando cómo hacer el procedimiento. Toda esta información es sacada de la misma ayuda de Excel. No hay que ir ni a YouTube, ni buscar por allá videos extraordinarios, porque todo esto está contemplado dentro de la guía. Entonces aquí en material de estudio siempre va a encontrar la información que corresponde a los temas del día. Y simplemente está el referente bibliográfico que es del soporte de Microsoft Office. Y en el archivo que se llama, en el archivo que se llama ejercicio S1,
es donde va a estar lo que usted debe hacer, los ejercicios prácticos que se deben hacer en cada una de las sesiones. En la primera hoja siempre van a aparecer los temas. Y en esta hoja, entonces, como no hay una portada como en Word, simplemente usted va a colocar integrantes y va a colocar el nombre de las personas del grupo de trabajo. Entonces está Olga Lucía Aldana, está Juan Rodríguez, está Marcela Beltrán, etcétera, etcétera. Entonces usted coloca integrantes y me va a colocar el nombre de los integrantes. ¿Sí es claro? Y en las hojas siguientes van a estar los Profe, ejercicios. Señor. ¿el nombre de los integrantes va al principio o al final de que hagamos eso? Al principio, en la primera hoja que se llama temas. Vale. Siempre van a encontrar una hoja que se llama temas. Y aquí van a colocar los integrantes, los nombres de los integrantes. Y en las hojas siguientes van a encontrar los ejercicios. En esta primera sesión solo vamos a tener un ejercicio que se llama bases de datos. Pero a partir de mañana, que ya nos vamos a concentrar solo en Excel, vamos a ver que hay varios ejercicios para resolver. Pero entonces quiero que recordemos eso. En Excel vamos a encontrar siempre una carpeta donde va a estar dentro de ella la guía, el material de estudio, los ejercicios para esa sesión y el taller. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy como primeros temas de Excel? Vamos a mirar barras de herramientas, barras de menú, perdón, qué significa celdas, qué significa rango de celdas, qué significa y cómo se le da formato de números, las opciones de validación, de configuración de página, y vamos a empezar de una vez con algunas funciones. Entonces vamos de una vez al grano. Barra de menú, pues son todas estas opciones que tiene Excel, que es insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Pero de acuerdo a algunas opciones que tiene Excel, esas barras de herramientas pueden ampliarse. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, gráficas, vamos a ver que aparece una barra de herramientas que se llama gráficas para mostrarnos todo lo que podemos hacer con una gráfica. Cuando veamos tablas dinámicas, entonces se crea una barra de menú para solo trabajar las tablas dinámicas. Es decir, que estas barras de herramientas son las más, digamos, destacadas, pero no quiere decir que sean las únicas. Ahí vamos a ver cómo se van abriendo más barras. Bien, ahora miremos qué significa una celda. Las celdas, entonces, son aquellas posiciones donde se encuentra la opción que nosotros tenemos para escribir información. Entonces, una celda es la intersección entre una columna, que son las que van de arriba a abajo, y una fila que va de izquierda a derecha. Entonces, la intersección entre una fila y una columna se llama celda. ¿Cómo sé en qué celda estoy? Aquí aparece una opción que se llama cuadro de nombres y fíjese que aquí está marcado F3 y es la celda donde me encuentro.
Estoy en la columna F y en la fila 3. Entonces aparece la posición de celda F3 en este caso, o si me muevo pues en I4 o en D9, independiente de la celda donde esté, aquí me va a aparecer el cuadro de nombre de esa celda. Si yo quisiera ir a una celda específica, pues escribo en el cuadro de nombres M19 y él me va a llevar hasta la posición que yo le indiqué. Quiero irme a la A1, entonces le escribo y él me lleva directamente a esa posición. Entonces eso significa una celda, un espacio que yo tengo para trabajar o para escribir. Esa celda usted la ve así de pequeña, pero se puede modificar en lo ancho, corriendo la posición de la columna, o en lo alto, ampliando la posición de la fila. Es decir, que la celda no solo es ese cuadrito chiquito que vemos, sino que nosotros podemos modificar el tamaño. Todo lo que usted escriba en una celda se va a ver reflejado aquí en el cuadro, en la barra de fórmulas. Entonces voy a escribir acá alguna información. Y ven que la estoy escribiendo en la celda, pero va apareciendo aquí en la barra de fórmulas. Entonces, todo lo que esté dentro de una celda va a aparecer en esta barra que está aquí. Muy importante porque no solo me va a mostrar el contenido completo de la celda, sino que más adelante cuando trabajemos con operaciones y funciones, vamos a mirar que allí se va a ver exactamente el procedimiento que seguí. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, celdas, barra de fórmulas y cuadro de nombres. Están muy relacionados. Pero yo también puedo seleccionar un rango de celdas. Un rango de celdas es una serie de celdas seleccionadas que pueden ir juntas, ya sea en horizontal o en vertical, sino que también puede ir por tramos. Entonces, selecciono este tramo, oprimo la tecla control y selecciono otro tramo, con el control sostenido otro tramo acá, y con ese rango de celdas que yo he seleccionado les puedo colocar, por ejemplo, bordes. Y se aplica a todas las celdas que yo he seleccionado, a todo el rango que tengo seleccionado. Entonces es muy fácil seleccionar y aplicar, por ejemplo, algunos comandos si tengo las celdas seleccionadas. Con control Z me voy a deshacer lo que he hecho. Entonces fíjense que ya tenemos estas tres temas. Guardar y guardar, guardar como y guardar, pues ya ustedes lo saben hacer, porque es la misma forma de guardar documentos en Word. Entonces me voy a archivo, guardar o guardar como. ¿Cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Se me durmieron? ¿Cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? ¿Alguien? Profe, Dime. Díaz, la diferencia es como que en guardar solamente se guarda y en guardar cómo le da a especificarse en qué documento lo quiere guardar y en qué parte. Sí, perfecto. Entonces el guardar como me sirve, por ejemplo, para cambiar de nombre, para cambiar de sitio,
¿Qué otras opciones? Cuando lo creo por primera vez. Y en cambio el guardar simplemente es guardar los cambios que he hecho. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como es lo mismo, por eso no lo vamos a repetir. Entonces acá está guardar y además que la compañera nos ayudó. Para los demás temas, entonces me voy a pasar a bases de datos de una vez para realizar la explicación. Tengo una información aquí presente con unos nombres y unos apellidos que hay bastantes, hay como 139 registros. Entonces vamos a empezar a trabajar con este archivo. Lo primero que yo voy a hacer es voy a seleccionarlo y le voy a poner bordes. Entonces le voy a poner todos los bordes, esta es la forma más rápida, aunque aquí en fuente, en esta opción de fuente, usted le puede cambiar aquí en este cuadrito el tema de alineación, el tipo de texto, los bordes, el relleno y proteger la celda, que lo vamos a ver ahorita. Aquí simplemente lo que hice fue colocarle bordes. Voy a ajustar un poco estas columnas para que me quede bien presentado, que se vea la información. Aquí voy a ajustar el texto para que quede bien bonito. Y vamos a ordenar por apellidos la información que tengo, independiente de que esta información esté llena o no. Para ordenar, basta con que yo me ubique en cualquier posición de la tabla, en cualquiera. Entonces me puedo ubicar inclusive en esta que está vacía. En el menú inicio está la opción de ordenar y filtrar. Aquí están las opciones rápidas de A a la Z o de Z a la A, o está la opción de orden personalizado. Lo mejor es trabajar por la opción de orden personalizado porque aquí me permite hacer varias cosas. Es decir, agregar un nivel, eliminar un nivel, copiarlo y hay más opciones para ordenar. Es importante que esté marcado aquí el chulito donde dice mis datos tienen encabezados. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a dar la opción para ordenar, él me va a colocar los títulos de las columnas y así me va a quedar más fácil identificar el criterio por el cual yo quiero ordenar. Fíjense si le quito el chulito acá y le digo que los datos en este caso no tienen encabezados. Cuando yo le dé la opción de ordenar, me va a aparecer columna A, B, C, D. Entonces me va a quedar un poco más complicado saber por qué dato es el que quiero ordenar. Entonces por eso es importante definir siempre que esto esté marcado. Y de esa manera pues yo voy a poder ordenar por apellidos. ¿Con qué criterio? ¿De la A a la Z o de la Z a la A? Entonces, como siempre lo hacemos de la A a la Z. Entonces, él ya viene y me ordena y pone todos los de la A, luego los de la B, luego los de la C. Entonces, ya quedó ordenado mi tabla de acuerdo a la información que yo le di. En esa misma opción está la herramienta de filtrar. Cuando yo le doy filtrar, fíjense que a los títulos de las columnas me les coloca una pestañita para identificar que está listo para filtrar. ¿Qué significa filtrar? ¿Alguien me quiere decir qué significa cuando uno le dice póngale filtro al café o filtre el agua? ¿Qué significará eso? ¿Ustedes qué creen que significa filtrar?
¿Mm? Prefiere como seleccionar más o menos. Más o menos, como dejar pasar solo algo. Muy bien. Entonces, cuando yo le digo que me filtre, por ejemplo, aquí por apellidos, entonces él me muestra toda la información que hay. Pero yo quiero solo alguna, entonces le quito esta opción y selecciono los datos que quiero que me traiga. Entonces aquí seleccioné 3 y efectivamente él me trae pues la información de lo que yo seleccioné. ¿Cómo sé que está filtrado por apellidos? Fíjense que en las pestañitas que él colocó, cuando abrí la opción de filtrar, me colocó el simbolito de filtro. Entonces, si quiero volver al estado normal, simplemente abro aquí y le digo que me seleccione todos y le doy a aceptar y me regresa nuevamente la tabla al estado inicial. Pero con filtro también yo puedo filtrar por algunas otras opciones. Por ejemplo, por color, si tengo las celdas marcadas, o por texto, de acuerdo a algunos criterios. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá en amarillo algunos datos por acá. Y me voy aquí a la opción de filtro. Entonces le voy a decir que me filtre por color y que me traiga solo los que están con este relleno. Entonces fíjese que también es una nueva opción o otra forma de filtrar. Que me traiga solo los de ese color. Voy a restablecer toda esta columna. Muy bien. O quizás ustedes quieren que traigan los datos de las personas que comienzan por C, no más, aceptar. Entonces me trae solo los datos de los apellidos, en este caso que comienzan por C. O le puedo decir que todos aquellos que comiencen por C y además que comiencen por M. Ay, ninguno va a comenzar por E, entonces es acá. Aquí me confundí. Comiencen por C o que comiencen por M. Esa es la correcta. Entonces ahora sí me va a traer, perdón, los que comiencen por C o que comiencen por M. Entonces me trajo las opciones que yo le pedí. No puedo decirle que empiecen por C y M porque el I es incluyente, o sea que se deben cumplir las dos condiciones y en ningún caso se va a cumplir. Solo se da la opción de C o M en este caso. Entonces fíjense que el filtrado es una opción muy importante para obtener datos de tablas con información. ¿Cómo quito el filtro? Pues simplemente me voy nuevamente a filtro y lo llamo. Y ya ha desaparecido. Entonces acá ya está ordenar y filtrar como temas. Muy bien. Ahora necesito que completemos esta tabla, porque esta tabla de alguna manera la debemos completar. Lo primero que me piden acá es que una los apellidos y los nombres. Están en columnas separadas, pero ahora me piden que los una. ¿Cómo hago ese procedimiento? Entonces, con la función, ya aquí no lo vamos a hacer de manera manual, sino que ya vamos a empezar a utilizar funciones de Excel. ¿En dónde están las funciones? Están aquí. Si ven, yo me paro en esta FX y dice insertar función.
O me voy aquí a fórmulas, que también está la primera opción de insertar función. Entonces, de cualquiera de las dos vamos a empezar a utilizar las funciones. Este es el cuadrito de las funciones de Excel. Si yo ya sé el nombre de una función, simplemente la escribo acá y le digo ir. O las puedo seleccionar de alguna categoría. Excel tiene muchas funciones y dependiendo de la versión que utilice, tendrá más o tendrá menos. Pero él las clasifica de acuerdo a la función que realizan. O las puedo tener en un listado aquí en todo. Y aquí me genera la lista de funciones que tiene Excel para trabajar. Nosotros vamos a ver alrededor de unas 20 funciones que no son las más fáciles, pero sí quizás son las más utilizadas. Entonces, cuando usted va buscando una función, entonces, la primera que vamos a utilizar se llama concatenar. Entonces, usted selecciona la función y en la parte de abajo le va diciendo para qué sirve cada una de esas funciones. Por ejemplo, combina. Dice, devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de una cantidad determinada de elementos. Concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Aquí ya me está dando la información de esa función. ¿Es la que necesito? Sí, porque yo quiero unir varios elementos de texto en uno solo. ¿Cuáles son esos elementos de texto? Apellidos y nombres. Y los quiero unir en uno solo. Entonces le doy a aceptar y él me abre el cuadro de argumentos de la función. Siempre va a colocar la definición y la descripción de cada uno de estos argumentos. Aquí dice texto 1, texto 2, fíjense, y abriría un 3, un 4 y así sucesivamente. Dice que es texto 1, texto 2, son entre 1 y 255 elementos. Es decir, yo podría unir hasta 255 elementos de texto en una sola celda, que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples de celda. ¿Cómo me está pidiendo a mí que quede la presentación? Entonces me pide que escoja apellidos. Y si ven que aquí ya me tomó el primer apellido, Achipis Merchant, y que luego vaya seguido de nombres. Y en este caso sería Juan David. Le voy a dar a aceptar a ver cómo me queda. Voy a ampliar la columna y me queda Achipis Merchant Juan David. Pero observen que el Merchant y el Juan están unidos. Entonces, algo me faltó aquí para que quede separado la palabra Merchant y la palabra Juan. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí en texto 2 lo voy a borrar, lo que había seleccionado, y voy a colocar comillas, espacio, comillas, para darle ese espacio, y luego sí tomo el nombre de la persona. Le doy a aceptar y fíjense que ya me quedó separado el Merchant del Juan. ¿Cómo me quedó separado? Simplemente dando comillas, espacio, comillas. Como es lo que yo quiero que me quede, tomo el punto acá y arrastro hasta completar la información. Entonces, de esa manera, voy a ampliar acá, me quedó unido los apellidos y los nombres en una sola posición de celda. Aquí ya tenemos esa opción.
y esa función que se llama concatenar, está por acá. Muy bien. Con el tipo de documento, entonces vamos a utilizar una opción que se llama validación de datos. Esta validación de datos lo que me permite es que yo coloque unas condiciones para que solo se registren datos que yo quiero que queden unificados. Entonces nos vamos al menú de datos y aquí está la opción de validación de datos. Dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en esa celda. Entonces vamos a ir a colocar esa información aquí en validación de datos. ¿Qué es lo que yo quiero colocar ahí? Estoy en tipo de documento. Entonces no voy a colocar números, ni decimales, ni fechas, ni horas, sino una lista. ¿De qué datos voy a colocar ahí? Entonces quiero que me quede tarjeta de identidad, punto y coma para separar el otro dato, cédula de ciudadanía, punto y coma, cédula de extranjería, punto y coma y pasaporte. No quiero que me quede más información allí. Le doy a aceptar y fíjense que en la celda aparece una flechita que si yo despliego están los datos que yo acabé de escribir y que son los únicos que yo quiero que me queden ahí. Si yo quisiera que me colocara ahí, por ejemplo, RC, que es registro civil, y como no lo coloqué dentro de la lista, él me va a sacar un mensaje de error donde dice valor no válido, que el usuario solo puede introducir ciertos valores, que si quiero reintentar o cancelar, entonces ya depende de lo que usted quiera. Esta validación, como la hice ahorita, me quedó solo para esa celda. Si quiero que se aplique a los demás, cojo y arrastro. Esa sería una opción. Voy a quitarla, a borrar esa validación, le doy a aceptar y fíjense que ya desaparece. ¿Por qué la borré? Porque quiero que toda la columna o todos los datos me queden con validación. Entonces, en este caso, selecciono todo el rango, me vengo a validación, ya sabemos que es lista, y voy a colocar el origen. Entonces, registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Si yo quisiera modificar algún dato o ampliar la información, simplemente ingreso y aquí en origen aumento o quito la información. Por ejemplo, aquí no quiero que quede pasaporte, sino hasta ahí. Le doy a aceptar y en cualquier celda donde yo me ubique, aquí me quedó un error. ¿Cuál fue el error? Fíjense que entre RC y RTI fue 2 puntos. ¿Cómo lo vamos a corregir? Entonces vuelvo y selecciono toda el rango y vengo y corrijo. No son 2 puntos, sino es punto y coma. Aceptar y ya ahora sí me quedó en la posición que usted se ubique de esa columna le va a quedar la información. Entonces, eso se llama validación de datos, que es otro de los temas que están acá. Perdón que por allá fui a abrir algo que no correspondía. Validación de datos. Esa validación de datos, pues usted la puede colocar en
en columnas donde los datos pues no vayan a ser cantidades. Por ejemplo, en direcciones, pues no es válido aplicar validación de datos porque las direcciones son muchísimas. En estrato de pronto sí, porque los estratos en Bogotá son del 1 al 6. Entonces, usted podría aplicar aquí en esta celda también la opción de datos, validación, lista, y coloca el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y puede venir y escoger el tipo de estrato que quiere colocar. Bien, ¿preguntas de los temas que hemos visto? Bueno, No, sigamos señora. avanzando. Con el número de documento, pues tenemos como 139 registros, creo. Para efectos del trabajo de clase, nos podemos inventar números de documento de forma aleatoria. Pues porque en la vida real yo no tengo mi número de documento aleatorio, sino es fijo. Pero aquí para efectos de completar la información, lo vamos a hacer con una función también que se llama aleatorio.entry. Entonces me voy al fx, aquí en todo voy a buscar la función aleatorio.entry. Dice que devuelve el número aleatorio entre los números que yo especifique y que le dé el valor más pequeño. Entonces voy a colocar 1.000.000, que le coloque el número más alto. Entonces 9.999.999. Y él va a generar un número aleatorio entre esos números que yo especifiqué. Le doy a aceptar y arrastro, y fíjense que cada vez que yo arrastre, él me va a estar cambiando los números. ¿Recuerdan lo que yo les decía con la celda y la barra de fórmulas? En la celda usted está viendo el número. La barra de fórmulas, si ven que está colocada la función que hemos aplicado, que es aleatorio.entre entre 1.000.000 y 9.999.999. Si yo me ubico en cualquier celda de esa columna, siempre me va a aparecer la información en la barra de fórmula. Entonces, por eso es importante la barra de fórmulas. Si yo tengo texto, como en el apellido, pues me aparece ahí lo mismo que tengo escrito, aparece en la barra de fórmulas. Pero si yo ya aplico una función, como por ejemplo la de concatenar o la de aleatorio, pues me va a aparecer en la barra de fórmulas, es la fórmula o la sintaxis de la fórmula que he utilizado. Entonces, para el número de documento y para el número telefónico y para el móvil, pueden utilizar la opción de aleatorio. ¿Sí? Ahora bien, en estas celdas, número telefónico, voy a colocar un número acá. Un número cualquiera. Para cuando son números, entonces aquí está la opción de número y es el formato de número, formato de celda, con la información que tienen números. Entonces fíjense que yo al número le puedo dar diferentes tratamientos. Es decir, usted no debe colocar ni puntos, ni comas, ni símbolos cuando esté escribiendo números. Simplemente registra los números
y usted les puede dar el formato que quiera. Aquí, por ejemplo, está en formato general. Si usted ya le da un formato de número, le puede poner posiciones decimales y puede colocar un formato para números negativos. O en moneda le puede colocar posiciones decimales, le puede poner símbolo y opciones de números negativos. En contabilidad también le puede dar posiciones decimales y le puede poner símbolos. Entonces, no sé, busquemos un símbolo por acá, chino. Y si yo le doy a aceptar, pues el número que yo coloqué, que era un número telefónico, ahora lo he convertido en un número contable. Fíjense que aquí aparece el formato de número que le apliqué. Hay que tener cuidado con los formatos de números más adelante, porque a veces los resultados de las operaciones se pueden ver afectados si no tengo el formato correspondiente. Y acá están las diferentes opciones de formato. Esto es en forma corta y aquí está en forma larga. Está el de fecha, hora, porcentaje, fracción. Entonces, dependiendo de la información que usted tenga registrada ahí, en ese dato le podrá dar un formato de celda. Yo lo voy a dejar en general porque es un número telefónico. No es de pesos, ni es en porcentaje, ni es en fecha, ni es en hora. Es un número telefónico. La forma larga es por este lado y aquí puede ponerle alineación, fuentes, bordes, relleno o proteger. Y la forma corta es por acá. Lo mismo esto del texto. La forma larga es por acá. Fíjense que aparece número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger. O la forma corta es utilizando estas opciones de la barra de herramientas. Entonces, con los números telefónicos también puede utilizar la opción de aleatorio para que complete más rápido el número telefónico y el móvil. ¿Preguntas? Entonces aquí está configurar página y el aleatorio y el formato de números. Muy bien. Con la dirección, entonces lo que vamos a hacer son opciones de autorrelleno. Excel tiene esa opción, por ejemplo, si usted coloca unidad 1 y acá unidad 2 y selecciona esas dos celdas y arrastra, entonces él ya entiende que la siguiente es 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde usted considere. O por ejemplo, libro 1, libro 2. Selecciona estas dos, ya el siguiente será libro 3, 5, 6, 7. Y es con los meses del año. Enero, febrero. Selecciona estos dos y arrastra. ¿Sí? Entonces en la dirección vamos a utilizar estas opciones de autorrelleno. Entonces, por ejemplo, si usted coloca calle 19 y acá coloca calle 21, selecciona las dos, la siguiente, ¿cuál va a ser? Calle 23, 25, porque hay un salto que usted le dio entre el primero y la segunda celda. Entonces acá ustedes van a colocar Avenida Quinta o Carrera Cuarta, como quieran, para autorrellenar la dirección. Ahí no hay ningún problema. Y con ciudad vamos a utilizar una función dentro de la otra
ya sabemos cómo generamos números de forma aleatoria, vamos a ver cómo generamos palabras de forma aleatoria. Aquí sí tenemos que utilizar una función que se llama primero elegir, y dentro de elegir vamos a colocar la de aleatorio.entre. ¿Y entre qué valores vamos a utilizar? Utilicemos entre 1 y 4 valores. Y acá en el primer valor, entonces vamos a colocar las ciudades. Cali, Medellín, Bogotá, ¿y cuál otra? Cartagena. Y le doy a aceptar. De esta manera puedo generar de forma aleatoria ciudades entre las 4 opciones que le di. ¿Cuáles fueron las opciones? Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena. Si yo sigo siendo aleatorio, fíjense que él me va cambiando las ciudades. Esto es de forma que podamos completar la tabla. No quiere decir que en la vida real yo tenga que generar ciudades de forma aleatoria, sino simplemente es para que no tenga yo que escribir de manera manual esta información. Y además, pues nos permite ver funciones que en algún momento nos van a ayudar. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Sí ha estado quedando claro lo que debemos hacer para completar esa tabla de información? Sí, señora. Muy bien. Igual recuerden que la sesión está quedando grabada por si tienen algunas dudas. Voy a insertar unas 2 filas en la parte superior de esta tabla porque hay algunas herramientas también que me permiten en algún momento identificar el día y la hora en que estoy trabajando. Si yo fuese a colocar la fecha del día de hoy, Excel me pide que coloque día, mes, guión, año. Y él de esa manera identifica que esto es una fecha. Esa es una opción. La otra es día / mes / año. Y de esta manera, pues tengo una fecha. Fíjense que aquí ya el formato de número, de celda, me quedó en fecha. Y yo puedo en el formato de fecha escoger la forma larga o la forma corta. Si yo escojo la forma larga, pues él me va a quedar lunes 9 de noviembre de 2020. Pero aquí me va a quedar la fecha fija, es decir, siempre que yo abra este archivo, me va a aparecer lunes 9 de noviembre de 2020. Pero si yo coloco igual hoy, que es una función, y abro y cierro paréntesis, él toma la fecha del computador del día de hoy, pero cuando yo vuelva a abrir el archivo, mañana, pasado o otro día, me va a tomar la fecha de ese día, porque se va a actualizar a la fecha del computador. Y si yo coloco igual ahora, abro y cierro, entonces me va a colocar no solo la fecha, sino la hora del computador. Entonces este dato, fíjense que me colocó las 9:19 AM. Más adelante, él va a estar actualizando ese reloj y no solo me va a actualizar la fecha, sino la hora.
Entonces, esa es la diferencia cuando yo utilizo funciones a cuando las registro, pues de manera manual. ¿Cuál de las dos debo utilizar? Depende de la información o del propósito del archivo. Habrán archivos que le piden a uno que se actualice para ver qué día y a qué horas lo está trabajando usted. Entonces, pues eso dependerá del propósito. Y por último, para terminar, nos queda la configuración de la página, que es algo muy importante en Excel. Fíjense que aquí nuestro archivo tiene varias columnas y varias filas. Si yo mandara a imprimir este archivo, así como lo tengo, mire cómo me va a quedar. Primero en 12 páginas que están en forma vertical. Esta es la primera, fíjense la segunda, hay unos datos ahí registrados, pero miren cómo quedó esta página, la 4, con 2 datos nomás. Entonces, si yo voy a imprimir eso, pues va a quedar desastroso. Además, porque miren el desperdicio de papel. Entonces, yo necesito, antes de mandar a imprimir, configurar la página. ¿Cómo lo configuro? En el menú diseño de página está la opción de configuración de página. Estas son las opciones rápidas y aquí obtengo la opción completa de configurar la página. Debo seleccionar la orientación, si en vertical o en horizontal. Ustedes definen en qué formato, en qué orientación lo quieren trabajar. Yo lo voy a hacer en horizontal. En el tamaño del papel, pues carta. Lo voy a dejar al 100% para que conserve el tamaño original, porque si lo ajusto a una de ancho por una de alto, miren la vista preliminar. Pues le dije a una sola, de 12, la reduje a una sola, pero miren cómo quedó. Entonces, pues ese no es el propósito, tampoco de que no se consuma papel, sino que quede algo bien presentado. Lo voy a ajustar al 100%. Las márgenes las voy a dejar tal cual. Lo único que voy a hacer es centrarlas en la página, tanto horizontal como vertical, la tabla. En el encabezado y el pie de página voy a personalizar el encabezado. Aquí aparecen 3 secciones, izquierda, central y derecha. Y lo único que voy a colocar aquí es el número de la página para que me lo coloque cuando se vaya a imprimir. Aquí hay más opciones para colocar. La invitación es a que ustedes las revisen. Y aquí en hoja voy a pedir que me repita, las filas en extremo superior. Fíjense que aquí está en blanco. Le voy a dar a aceptar y les voy a mostrar qué es lo que quiero que aparezca. Entonces, mire, ya le dije que me las enumerara, que apareciera aquí esto en horizontal. Miren la primera hoja, aparecen los títulos de estas columnas. Miren en la segunda no aparece. Ni en la tercera ni en la cuarta. Aparecen nuevamente por allá en la sexta el resto de los títulos. Yo quiero que estos títulos aparezcan en todas las hojas. Entonces me vengo aquí a la opción de hoja y le digo que me repita las filas del extremo superior. ¿Qué es lo que quiero que me repita en todas las hojas? Yo quiero que me repita todo esto. ¿Sí? Si ven que seleccioné hasta los títulos de las columnas, hasta esta parte, le doy Enter
y ya él aquí me coloca el rango. Le voy a dar a aceptar y miren lo que quiero que aparezca. Entonces la hoja 1, en la hoja 2, si ven que está apareciendo el número, las fechas, estos títulos, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 aparece, en la 7, en la 8, en la 9, en todas las hojas aparecen esos títulos de columna. ¿Eso por qué es importante? Porque a veces uno manda a imprimir este archivo y en las últimas hojas no aparece sino unos datos ahí que uno no sabe si eso es un número de documento, si es un número telefónico o qué título tiene. Entonces, por eso es importante esa opción de repetir filas en extremo superior para que la presentación de ese trabajo sea impecable. A veces uno quiere repetir las columnas, pero pues eso ya depende de lo que usted decida. Y esta es la otra opción de cómo quiere que se ordenen las páginas. Recuerdan, a mí me está imprimiendo solo la parte de nombres, apellidos y luego las otras partes. O puedo invertirla y que me salga de esta forma. Esto también es importante para la numeración y la paginación. El orden de cómo usted quiere que se imprima esas hojas. Entonces, eso es el tema de configuración de página, que a veces se nos olvida hacerlo en Excel y cuando mandamos a imprimir, salen unas hojas al final desastrosas. Entonces, con esto terminamos los temas del día de hoy. Ustedes deben presentar este archivo completo y cuando yo voy a revisar, yo miro que hayan aplicado aquí en las barras de fórmulas, que hayan aplicado la información y además mando a mirar cómo me quedó el archivo presentado. Que si es en vertical o en horizontal, no importa, lo importante es que estén los títulos de las columnas en la vista preliminar de impresión. Eso es lo que se revisa en este documento. Preguntas del trabajo que tienen que realizar. ¿Ninguna pregunta? Yo creo que no, profe, No, gracias. señora. Bueno, entonces quedo muy atenta a cada una de sus inquietudes. Mañana tenemos sesión nuevamente. Más tarde les envío la invitación para la sesión de mañana y la sesión grabada ya la podrán consultar también en la carpeta donde dice grabaciones, conferencias web. En este momento está grabada la sesión inicial, que fue la de la semana pasada, y más tardecito estará esta segunda sesión. Si no hay preguntas, entonces nos vemos. Señora. ¿Será que yo me puedo quedar contigo un segundito ya cuando pues todos se puedan desconectar? Claro. Profe, yo también necesito hablar con usted. Bueno, entonces, pues, para los demás, muchísimas gracias por su asistencia y su puntualidad y estaremos en contacto, nos veremos mañana. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, profe, buen día. Buen día. Gracias, profe, buen día. Bueno, me quedo con los compañeros que me necesitan.
Profe, disculpe, ¿usted tomó asistencia? En la misma plataforma se toma. La misma plataforma toma la asistencia de todos los participantes. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, Profe, señora. el GAES número 1 quiere reunirse con usted, profe. Es Sí, que claro, tenemos una duda sobre el trabajo. claro, no hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. Aquí me quedo esperando. Si quieren me pueden ir contando para ver cuáles son las inquietudes que tienen. Listo, profe, qué pena. Bueno, Profe, lo que pasa es que, pues bueno, yo tengo una situación algo complicada porque pues la mayoría de mis compañeros pues y yo soy del GAES 1. ujú, En este momento pues yo llevo un mes aproximadamente pues trabajando, sí, o sea, empecé a trabajar y pues yo soy la vocera. Bueno, entonces en este momento pues me está quedando supremamente complicado hacer las dos cosas al tiempo. Lo que me ujú. sugirió pues el profesor Jaime, que es el El de técnico. el técnico. Él pues dijo que enviara un correo para que me pasaran a la jornada de la noche. Sí, pues Ujú, para que digamos que el tema de las reuniones y las sesiones también las pudiera hacer de noche, porque en este momento el rendimiento que yo tengo, pues a comparación del principio, pues obviamente se está bajando bastante sí, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, estoy en reuniones todo el tiempo, entonces mi trabajo requiere de mucha concentración y de mucho cuidado. Entonces, ujú, pues digamos que con respecto a los trabajos que tengo contigo, yo me voy a sentar pues obviamente a realizarlos, pues porque igual también en el GAES estoy afectando como el rendimiento de mis compañeros, entonces me toca sentarme. Obviamente esperaré ¿cómo se dice? La respuesta del correo que envié para que me ujú, cambiaran para a el la cambio noche. de jornada. Y exacto. Y mientras tanto, pues obviamente quería, no sé, hablar contigo a ver si hay la posibilidad de yo poderlos entregar, no sé, todos en un día o no sé si adelantar algunas cosas, pero no sé realmente cómo organizarme para poder hacerlo, o sea, entregar y quedar al día para poderme pasar a la noche. Pues en este caso, Natalia, tú eres la que me vas a decir, ya entiendo que quieres trabajar sola eh, para no afectar a tu grupo. Entonces, si tú decides enviar, por ejemplo, hoy mismo las actividades anteriores, perfecto. Lo que sí tienes que tener claro es que debes enviarlas hasta tanto no te cambien de jornada. Y yo te Oh, ok, claro. recomendaría que así te cambiaran, por ejemplo, esta semana, yo te recomendaría que en lo posible terminaras esta programación para que después te liberes de esa otra, de esta asignación. Y envías las actividades, ya sea al comienzo o al final. Yo no tengo ningún problema. Pero si tú decides Ok. al cambiarte de jornada no continuar, te agradezco que me avises porque pues yo tengo que reportarlo. No hay problema que Sí, trabajes sola porque pues entiendo la dificultad que tienes con el tema de tiempo y pues es razonable que no quieras afectar a tu grupo. Puedes trabajarlo en la noche, a la madrugada, yo no tengo ningún problema, lo importante es que a mí me lleguen las evidencias. sí, exacto. Es que ahí el tema es ese porque digamos que he hablado con mis compañeros pues del tema del grupo, de hacer los trabajos y eso, pero pues yo me he intentado conectar y eso, pero es que es muy difícil, digamos, estar en reunión y comentarles a ellos. Entonces por eso quería como organizarme para obviamente no afectarlos a ellos y pues entregar los trabajos porque pues es obvio. Bueno. Entonces, yo creo que en la noche voy a ponerme a eso y si alcanzo así me toque trasnochar, yo te los envío pues en Claro, no hay el ningún transcurso de problema. toda esta semana. Bueno, listo, no hay ningún problema.
Entonces, para el resto del grupo, pues no colocan a Natalia dentro de la portada del grupo. No hay ningún problema. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, ahora el resto de compañeros. Yo, profe, pero ¿será que podemos hablar, digamos, ya más privado? O sea, tú y yo. Bueno, entonces los demás compañeros que necesitaban. Profe, es que tenemos una pregunta respecto al trabajo anterior. De la guía anterior, listo. Compárteme pantalla y muestra. Profe, ¿ya están viendo? Señora. Ah, ¿ya están viendo? Sí, 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 sí. Mariana. Sí, profe. Profe, en ese punto sobre, es que en la guía número 1, bueno, hay Ujú. 2 puntos, ¿no? Entonces, no sabríamos pues cómo, cuando hay que subirlos, si se suben 2 archivos, profe, o se sube solo uno. Pueden subir 2 archivos, pero mira, por ejemplo aquí, si van a utilizar esta portada, fíjense que ahí dice escribir el título del documento. Si le van a colocar un título de documento, escríbanlo ahí y si no, borren esa parte. Porque cuando yo utilizo una plantilla, él me sugiere los espacios para colocar esos títulos o esos subtítulos. Si yo no los utilizo, pues los debería borrar para que no quede viéndose ahí. ¿Sí me hago entender? Sí, Profe, señora. una pregunta. Dime. Podemos usar este formato como así igualito, mira. Sí, así está bien. Ahí están los nombres de los compañeros. Está perfecto. Sí, profe, es que esa que está mostrando Daniela es con norma Zapa. Sí. Perfecto. Devuélvete así está perfecto. Devuélvete un momentico atrás. Devuélvete otro momentico atrás en la tabla de contenido. Dale clic ahí en donde dice contenido. Ahí y dile actualizar la tabla. Ahí, dale clic. Ahí y aparece actualizar ahora, no sé qué. Bueno, ahí está muy bien porque a veces el texto cuando yo actualizo queda parte del párrafo ahí. A ustedes les quedó muy bien. Ahí está bien. Sigue. Está la primera parte, muy bien. Viene la parte de la tabla, perfecto. Profe, tenemos otra pregunta. Dime. Profe, es que con la tabla no sabíamos qué poner en la descripción. Si en la descripción va el proceso o va como el formato de la cita bibliográfica. No, el proceso, así como está. Y en el ejemplo, Profe, dime. Es que ahí en referencias, cuando uno se va a referencias, como puedes ver en el ítem dice referencia al libro impreso y referencia al libro electrónico. Pero ahí en referencia donde, sí, ahí donde Daniela lo está mostrando, no sale como tal que diga libro impreso, sino que sale solo libro y el otro es sección de libro. ¿Y en el manual de normas APA no está? Sí sale, profe, pero sale como el formato. Pero puedes indicar, o sea, sale el ejemplo. Sí, señora. Exacto, entonces en el ejemplo colocas eso y en la descripción es el mismo para libro. Listo, profe. Igualmente con la revista, ¿cierto? Ajá, sí. Ahí está perfecto. Y esa es la segunda guía. Sí, tienen muy bien hecho el trabajo.
¿Cuál nos faltaba que teníamos dudas, Mariana, porfa? ¿Cuál era? El punto 2 de la guía número 2. El punto Ah, sí. 2, sí. Profe, ¿la nota al pie es el mismo número de página? No, la nota al pie es diferente al número de página. Las notas al pie son, ¿cómo te explicara? Espérate, lo busco acá en la ayuda para explicártelo de una vez bien. Profe, es como una cita bibliográfica. Es que lo he visto como en PDFs. La nota al pie son las que son como las aclaraciones, por ejemplo, que tú colocas en el texto, colocas 1 y en la parte de abajo de la hoja, entonces dice 1 y se hace una aclaración de esa palabra o de esa información. Entonces, por ejemplo, COVID-19 y aparece 1. Entonces, en la parte de abajo de la hoja aparecerá virus que fue reportado por primera vez en China y haces como una ampliación de esa palabra arriba. Coloca, por ejemplo, ahí en donde dice insertar sección. Ahí, no, en la palabra, Ahí y vete al menú referencias. Ahí busca la opción de nota al pie. Insertar. Ahí. Ahí. Insertar. Al final creo que dice nota al pie. Pero no te deja ahí. Y si ves que ahí abajo, entonces tú vas a hacer la aclaración. Escribe algo. Y ya. Profe, pero necesariamente tiene que estar la nota aquí, digamos, No, las notas al pie son si tú quieres hacer las aclaraciones, pero no necesariamente. Entonces, fíjate que cuando yo imprimo, veo ese numerito 1 arriba y ya veo que abajo hay una aclaración. Y si hay otra nota 2, entonces pues se inserta y ahí van apareciendo, pero no necesariamente en un documento deben ir notas al pie. Para la pregunta, y todo está físico, entonces, la nota aquí. No, no hay necesidad de insertarlas, o sea, es una herramienta que hay, pero no quiere decir que todos los documentos deban llevar notas al pie. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el punto 2 de la guía número 2 es individual o también es en grupo? Todo es en grupo, todo es en grupo. Profe, escuché, bueno, la clase pasada, que como toca hablar de un tema en específico, en este caso usted habló del COVID-19, entonces No, dijo que el tema, el tema es libre, tú puedes escoger el tema que quieran. ok. No, Inclusive pueden hablar del COVID. como el tema interés profesional, entendía que era individual y teníamos que seguir los mismos pasos de acuerdo a los puntos anteriores. No. Todos los trabajos son en grupo. Inclusive estos de Excel. Profe, Señora.
Profe, entonces, ¿serían 2 archivos o lo unificamos? Esa Como cómo quieran sería. presentarlo. Si quieren enviar por separado cada evidencia, está bien. O si quieren subirlo en uno solo, no hay problema. Ok, gracias, profe. Esa era mi pregunta. Bueno, Bueno, profe, con muchísimas gusto. gracias. Bueno, que estén muy Gracias, bien. profe. Buen día. Bien, ahora sí creo que me quedo con el compañerito que quiere hablar conmigo. Sí, profe, ¿será que puedes dejar de grabar, por favor? Bueno, entonces para los demás, buen día. Ah, profe, y se va a quedar también Daniela Parto, que yo también Bueno, vamos a hablar los dos. voy a detener la grabación entonces. Vale.